Buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a trabajar con lo que es el promedio de una función, presentado por un servidor, Wellington Concepción, y el objetivo del día de hoy es encontrar el valor promedio de diversas funciones. Vamos a comenzar con lo que son algunos conceptos básicos, y el primer concepto va a ser el teorema fundamental del cálculo, que es lo que conocemos anteriormente. El teorema fundamental del cálculo establece que si una función f es continua en el intervalo cerrado a, b, entonces dicha función va a ser igual a f de b menos f de a, donde f es cualquier función tal que f de x va a ser igual a la expresión que tenemos aquí para todo x en a, b cerrado. En nuestra segunda definición va a ser la de área. Por el teorema fundamental del cálculo sabemos que si f es una función continua en el intervalo ya mencionado, entonces existe la integral definida f de x igual a la expresión que tenemos aquí, que bien sabemos que es el área bajo la curva, que bastantes veces la hemos conocido. Y continuamos con lo que es la definición del promedio, que es la que va a dar pie al promedio de una función. Si tenemos n número, su promedio será igual a la expresión obtenida aquí, que no es más que la sumatoria de los x desde x1 hasta xn dividido entre n. Entonces esta definición va a dar pie a la definición del promedio de una función, que la vamos a abordar de manera diferente, desde un punto de vista no al que estamos acostumbrados, pero es lo que tenemos aquí para irla construyendo poquito a poco. Y para comenzar, aquí tenemos una gráfica y se nos plantea la siguiente pregunta: ¿cuál es el valor promedio de la función f en el intervalo cerrado a, b? Aquí tenemos la función f graficada y tenemos el intervalo a, b. Entonces lo que debemos encontrar es el valor promedio de esa función. Y para comenzar, lo que vamos a hacer es a dividir ese intervalo que tenemos ahí en n intervalos. Entonces el primer paso es dividir el intervalo AB que tenemos aquí en n subintervalo cada uno de este largo, b menos a entre n, donde delta x va a ser igual a esa expresión que le acabo de mencionar. Entonces aquí es recomendable que cada división sean del mismo largo. No es por que sea obligatorio ni nada por el estilo, pero es lo más recomendable y así nos acomodará el trabajo. Entonces los extremos de los nuevos subintervalos van a ir desde x sub 0 acá hasta x sub n, donde x sub i va a ser igual a más i por delta x para i desde 0 hasta n. Entonces ahora vamos a seleccionar x', 1 hasta x' sub n, y eso van a ser nuestro punto de muestra en cada subintervalo, de manera que x' de i pertenezca a este intervalo que podemos ver aquí en la expresión. Entonces, tomando eso anteriormente, el valor promedio aproximado va a ser igual a la sumatoria que tenemos aquí dividido entre n, pero este es el valor promedio y necesitamos el valor aproximado del promedio y necesitamos el valor promedio exacto. Lo vamos a ir viendo más adelante, poco a poco. Entonces aquí traje ese pequeño cuadrito para recordar que delta x es igual a esta expresión y de aquí podemos despejar a n. La guardamos aquí, pues la vamos a utilizar aquí más adelante. Se trajo la expresión anterior y lo que voy a hacer ahora es sustituir a n, que ya la tengo aquí despejada, y la voy a traer, la voy a sustituir aquí. Aquí ya la acabo de sustituir y ahora aquí podemos realizar, a desarrollar esta operación aquí, podemos poner que delta x lo podemos traer aquí multiplicando y la expresión se nos va a quedar dividida nada más entre b menos a, o también multiplicada entre 1 entre b menos a, que es la expresión que tenemos aquí. Bien, y ya para irnos acomodando, la sumatoria que tenemos aquí podemos expresarla
con el signo de sumatoria. Aquí ven que tenemos a delta x y aquí vemos que la expresión completa está multiplicado por 1 entre b menos a. Entonces aquí, aplicando la sumatoria, nos queda esta expresión que tenemos aquí, pero aún eso es el valor promedio, pues simplemente simplificando lo anterior que tenía aquí. Lo que procedemos a hacer ahora es aplicar límite para encontrar el valor exacto del promedio de la función. Aplicando límite para n igual a infinito, y tenemos la sumatoria y todo lo demás nos queda tal cual, y nos queda que el valor promedio de la función no es más que igual a la expresión obtenida aquí, 1 entre b menos a por la integral definida de una función, con el intervalo desde a hasta b. Entonces aquí tenemos el teorema del valor medio para integrales. Si f es una función continua en el intervalo cerrado a, b, entonces existe un número c perteneciente a ese intervalo tal que f de c va a ser igual al valor promedio de la función que ya lo encontramos anteriormente. Dicho en otra palabra, la integral definida f de x va a ser igual a f de c por b menos a. Viendo esto desde otro punto de vista, podemos decir que el teorema de valor medio, que aquí que existe un rectángulo tal cual que va a ser igual a f de una altura c y de largo b menos a, que su área va a ser igual al valor promedio de la función misma. Entonces aquí tenemos un ejemplo, un poco rápido. Determinar el valor promedio de la función que tenemos aquí en el intervalo 1,4. Aquí tenemos la fórmula para el valor promedio. Pues lo que sigue es sustituir la expresión. Aquí la integramos y debemos evaluarla desde 4 hasta 1. Haciendo los ajustes y las sustituciones del lugar, las operaciones, nos queda que el valor promedio es igual a 16. Ahora aquí le traigo una gráfica realizada en GeoGebra para comparar y para ver que con el software GeoGebra, para comparar que lo que hicimos está bien. Aquí tenemos la función graficada tal cual, que es la misma función que tenemos aquí. La tenemos graficada y podemos poner la integral de f, que es nuestra función, coma, y podemos poner el intervalo, que es de 1, hasta 4, 1,4, y podemos ver aquí que el valor promedio es el mismo, 48, tal cual como nos resultó a nosotros. Eso es para nosotros poder revisar en algunos casos, si no estamos totalmente seguros de nuestro resultado, podemos afianzarnos en el software GeoGebra para revisar nuestros resultados. Entonces aquí tenemos otro pequeño ejemplo. Hallar el valor de b para que el valor promedio de la función que tenemos aquí en el intervalo 0,b sea igual a 3. Es más de lo mismo. Aquí tenemos el valor promedio. Aquí vamos a sustituir b menos a, pero en este caso a es 0, entonces queda 1 entre b. La integral aquí tal cual. Aquí tenemos aquí ya integramos, nos queda esta función aquí. Evaluamos ahora. Y a la hora de evaluar obtenemos esta expresión que tenemos aquí. Entonces sabemos que el valor promedio es igual a 3. Y al final nos queda una ecuación de segundo grado. Esa ecuación de segundo grado no la podemos factorizar tan fácilmente. Más sin embargo podemos utilizar la fórmula general. Y al utilizarla llegaremos a que b es igual a 3 más menos raíz de 5 entre 2. Estos cálculos lo pasé un poquito rápido porque ya para nosotros es más de lo mismo y sabemos cómo llegar a cada uno de ellos. Entonces aquí para finalizar vamos a encontrar el valor promedio de nuestra última función. Esta función que tenemos aquí en el intervalo era un poquito diferente, pero es más de lo mismo. Evaluamos la función. Vamos a aplicar sustitución para integrarla. Aquí tenemos la función, hacemos la sustitución
Aquí traemos la función, integramos, no queda más que esta. Aquí entonces evaluamos y hacemos todos los procedimientos del lugar y nos queda que el valor promedio de la función es igual a 25,94. Ahora le traigo una gráfica aquí. Y en nuestra gráfica, realizada en GeoGebra también, tenemos lo que es la función tal cual. Tenemos la integral que lo colocamos igual que la vez anterior, f y su intervalo, 1,2, y nos dio el mismo resultado, 21,94. Entonces lo que vamos a hacer aquí, vamos a colocar un punto que va a ser nuestra altura, o sea, sería f de c aquí, que sería nuestra altura para construir el polígono o el rectángulo que va a tener la misma área que el valor promedio de la función. Entonces, nuestra coordenada en y para el punto va a ser el valor promedio obtenido. Y para encontrar la coordenada de el valor en x de nuestro punto, lo que hacemos es que igualamos la expresión que tenemos aquí al valor promedio y haciendo los despejes del lugar y resolviendo, vamos a obtener la coordenada en x. Entonces, una vez obtengamos la coordenada en x, que es nuestro punto que está allá, lo que hacemos es, le damos GeoGebra y le ordenamos que ponga polígono. Nuestro primer punto va a ser el intervalo, nuestro primer intervalo, 1,0. Y el segundo punto del intervalo es 2, entonces por eso colocamos 2,0. Y el tercer punto para allá aquí sería, como está en el mismo intervalo del 2, sería 2,h, que es el valor de nuestra altura, que lo tenemos aquí. Y al final sería para el 1,h, que sería nuestra altura. Y GeoGebra nos va a dar ahí el resultado de que el área de ese polígono es igual al valor promedio de la misma función. Entonces aquí ya para finalizar, lo que le traje aquí al finalizar fue una frase donde nos dice que si te rinde cuando las cosas se empiezan a poner difícil, nunca lograrás nada que valga la pena. Muchas gracias y feliz resto de la noche para todos.